Buenos días licenciada, buenos días compañeros. Nosotros somos del grupo 2.1 y vamos a hablar acerca del esclavismo. Bueno, el esclavismo fue el método de producción y crecimiento económico, social, político basado en la explotación del hombre. La explotación del hombre. Antecedentes y causas. Una de las principales fue la capital escasa. Otra consecuencia fue la rebelión contra el régimen de las clases sociales. Bueno, en antigua Grecia estos recibían un buen trato, pero incluso ellos eran inmiscuidos por otras personas. Se sabía que no tenían una equidad. En cambio, en los afroamericanos, como se sabe en Estados Unidos, las personas negras recibían un trato pésimo. ¡Esto es Esparta! ¡No! Otra causa también fue la falta de mano de obra. Se sabe que incluso como ellos tenían una gran mentalidad acerca de la arquitectura, les faltaba mano de obra. Por eso es que tomaban a los esclavos como albañiles y los usaban para hacer sus creaciones. Uno de los acontecimientos que se dieron durante esta época fue el grave pisoteo a los derechos humanos, ya que estos trabajaban bajo condiciones inhumanas. No se les pagaba, no se les daba la alimentación correcta y en todos casos se les maltrataba. Uno de los elementos de castigo más usados en esa época fue el látigo, que era un pedazo de cuero seco el cual se le azotaba al esclavo y se le rozaba la espalda. Esto le provocaba sangrado. Muchos esclavos murieron durante esta época. Del basurero y aquí van a dormir. Como ya se habló anteriormente, estas personas esclavizadas morían por enfermedades, muchas veces por los golpes que recibían o incluso por la mala curación de sus llagas y de sus golpes que no curaban bien. Se sabe que ellos muchas veces ayudaban entre ellos e incluso muchas veces morían unos a cambio de otros. Los acontecimientos que se dieron durante el esclavismo fueron la esclavitud doméstica, que consistía que nacías esclavo y trabajabas durante el resto de tu vida para una sola familia. Otro ejemplo del esclavismo fue el esclavismo por deuda, que esto quiere decir que cuando una persona le debía dinero a alguien, le daba a sus hijos y sus hijos trabajaban como esclavos para ellos. Yo de esclavos negros. ¡Era un esclavo más! Con la crisis del siglo XIII se dio una transición del esclavismo hacia el feudalismo. Bueno, se sabía que el esclavismo aún existía, pero en una escala mucho menor. Esta era menos marginal y ya no existía tan frecuentemente. El movimiento esclavista no se desarrolló hasta finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII se empezaron a dar la mayoría de liberaciones. Un ejemplo de esto es la guerra de secesión de los Estados Unidos. Bueno, antiguamente en Estados Unidos se sabía que incluso las personas que eran negras muchas veces eran maltratadas. Se sabe que ellos eran inmiscuidos de las demás clases, eran tratados como la prole y no eran respetados. Muchos de ellos eran humillados en público, durante una plaza o en el parque. Ellos eran humillados, no tenían respeto para nada y lo único que podían hacer ellos es agachar la cabeza y quedarse callados. Muchos de estos esclavos vinieron de secuestros. Desde el África venían en embarcaciones y se los vendían en los puertos al mejor postor. Se dice que había museos donde tú ibas y comprabas al esclavo que más te gustaba. Bueno, estos esclavos tenían un precio muy bajo, ya que por ser negros no les tomaban como una persona. Se sabe que incluso estas personas muchas veces se escapaban de estas prisiones para poder realizar sus vidas de una manera mucho más tranquila. ¡Esclavos, esclavos! Llévanos. ¡Apúrense! El florecimiento de la Roma clásica estaba fundamentado en la mano de obra esclava. Aristóteles sostuvo que la esclavitud es una condición natural. A partir del siglo III la mayoría de la fuerza de trabajo ya no era esclava. Muchas gracias por su atención. Nosotros fuimos del grupo número 2.1. Gracias.
Sí.